dar las gracias a la Academia por invitarme otro año más. Es un placer estar aquí, estar con todos vosotros. Este año, yo un año más viejo, vosotros un año más jóvenes, pues ya vuestros compañeros del año pasado me dan una envidia tremenda, pues este año ya os empiezo a tener rabia, algunos ya os empiezo a odiar, los que vengáis a Getafe, porque tenéis 4 años por delante, aunque quizás los mejores de vuestra vida, si no son, bueno, por lo menos unos de los mejores. Si yo tuviera que definir la medicina de familia en una palabra, yo diría que es la medicina de las personas. Había un filósofo español, era José Ortega y Gasset, que decía que yo soy yo y mi circunstancia. Y para salvarme, esto lo que yo quiero explicar es que nosotros vamos a ver al paciente como un todo. Vamos a ver al paciente, vamos a ver a sus hijos, a su madre, a su padre, a toda la familia, y vamos a tratar a toda la familia. Esto es importante, porque nos adquirimos una visión global que no tiene ningún otro especialista. No solo, esto de la circunstancia que decía Ortega y Gasset es importante porque nosotros no solo vamos a ver una medicina. O sea, nosotros no solo vamos a ver el catarro, la gripe, etc. Nosotros también lo que vamos a ver es toda la circunstancia que va a rodear al paciente. Si tiene problemas personales, si no se puede coger una baja, etcétera, etcétera. Y eso es algo que nosotros tenemos que manejar. Todo esto tiene una complejidad que yo creo que es muy importante, que es la complejidad del tiempo. Nosotros tenemos más o menos 5 o 6 minutos por cada paciente. Y lo normal que te suele pasar en la consulta es que te llega un señor, entra en tu consulta, se sienta, suele ser pues, un chico o una mujer de mediana edad, de buena posición sociocultural, tú le ves y oye, te da buena pinta. Se sienta ahí y te dice, buenos días, doctor, vengo a contarle hoy 4 cosas. Y tú miras el reloj, llevas media hora de retraso y dices, joder, pero es que además él lo quiere arreglar porque en el fondo es buena gente y te dice, yo ya sabe que yo vengo poco, pero joder, cuando vengo, yo vengo cargado, vengo con 4 cosas. Bueno, pues ahí es cuando tus circuitos neuronales empiezan a hacer sinapsis, estás cerca de tener una crisis epiléptica, pero bueno, te controlas porque ya vas teniendo experiencia en esto. Te cuentas sus 4 motivos de consulta, normalmente son 4 cosas que no es cosa de medicina, de verdad, acaban, y sobre todo en ese perfil de paciente, acaban siendo cosas que es de sexto de conocimiento del medio y de un poquito de sentido común. Pero bueno, él nos las cuenta y como nosotros somos profesionales, pues le vemos y le atendemos. Él tampoco está contento con eso, se levanta, se va muy agradecido, se va hacia la puerta y entonces va a agarrar el pomo de la puerta, tú ya dices, se va. Pero de repente hay una fuerza sobrehumana que al agarrar el pomo de la puerta le hace retirarlo, se da la vuelta y dice, por cierto, doctor, esta mañana salí a correr y me duele el pecho. Y ahí ya llevas por el minuto 12 de consulta, tu media hora de retraso y ahí sí que te tienes que detener. Esto es importante. Nosotros tenemos una desventaja respecto al resto de especialistas, que es el tiempo. Esto hay que saber gestionarlo y esto se va aprendiendo progresivamente. Además del tiempo, nosotros tenemos que manejarnos con muy pocas pruebas complementarias. Nosotros tenemos que manejarnos con el fonendo, con una buena anamnesis, con una buena exploración física y tenemos que ser gestores porque tenemos que decidir qué paciente vamos a derivar y cuál es el paciente que no vamos a derivar. Y esto sobre todo con mucha paciencia, porque yo creo que los pacientes del médico de familia, quizás ya lo comentaba el compañero de medicina interna, pero yo creo que nosotros son nuestros pacientes en un sentido un poco más íntimo, porque nosotros los vemos todas las semanas, seguramente. Hay gente que viene una vez por semana tranquilamente y una vez cada 15 días. Y esto te hace tener una relación y al final acaban siendo tus pacientes y tienes que procurar darles una atención adecuada y gestionar todo este conglomerado que es bastante complicado. Bueno, es muy importante, ya os cuento, habilidades de comunicación social. Esto es un punto positivo porque toda esta gestión del tiempo, toda esta gestión de los recursos, toda esta gestión que vamos a tener de intentar diagnosticar a nuestros pacientes con una buena anamnesis y una exploración, esto requiere técnica, requiere experiencia, requiere mucho tiempo de aprendizaje. Esto no se ve en los libros. Esto es ir poco a poco, irlo asumiendo, pudiéramos decir. En la medicina de familia es muy importante que sepáis que podéis avanzar en cualquier campo que queráis, pero con limitaciones. El año pasado teníamos una charla, hablé un poco de que el ecógrafo ahora está muy en boga de todo el mundo y todo el mundo lo estamos empezando a usar. Hombre, no hagas medicina de familia porque te guste mucho hacer ecografías, porque joder, ahí hazte radiólogo, espérate un año más y vuelve a hacer el MIR y hazte radiólogo. Pero en principio podéis avanzar en muchas cosas, pues a que le guste la osteoarticular, a que le guste el factor cardiovascular, etcétera, etcétera.
Otra cosa muy importante que tiene son las salidas laborales. Yo creo que es una de las especialidades que mejor salida laboral tiene. No solo yo creo que es de las mejores, sino también tiene una salida laboral muy variada. No solo vamos a tener la salida laboral del centro de salud, que aquí hago un inciso porque es la más importante y es por la que tenéis que hacer familia. O sea, esto es fundamental. Yo no puedo decir, bueno, yo voy a hacer familia, pero bueno, a mí me encanta mucho los cuidados paliativos, me gusta mucho la urgencia, pero bueno, voy a hacer familia y así luego ya hago la urgencia. Pues hombre, eso es cuanto menos es arriesgado. Yo creo cuanto menos es arriesgado porque vais a pasar mucho tiempo de vuestras rotaciones en el centro de salud y no solo eso, sino que además gran parte de vuestras salidas laborales van a ser en el centro de salud. Ahora la medicina de urgencia, la medicina hospitalaria es una buena especialidad, es una buena alternativa, a mí personalmente es una alternativa que me gusta mucho, pero o sea, esto no es independiente. O sea, lo más importante y principal es que tengáis en cuenta que os tiene que gustar el centro de salud y todo lo que hacemos en el centro de salud. Luego ya, otras salidas que podéis optar posteriormente, pues la medicina hospitalaria y las urgencias de los hospitales. Yo creo que es importante que hay mucha salida y es una salida muy variada. Y esto nos lo dan muy poquitas especialidades, por lo menos bajo mi punto de vista. Hacer un alto también de los cuidados paliativos, que también es una parte de la medicina de familia que también se debe tener en cuenta, y muchos profesionales de atención primaria están dentro de los equipos de soporte de atención domiciliario, de cuidados paliativos, en toda su totalidad están formados por profesionales de atención primaria, por lo menos en la Comunidad de Madrid. En cuanto a los puntos negativos, pues yo creo que es algo que ya es común a todas las especialidades. Yo creo que el reconocimiento, quizás nosotros es un poco mayor, pero en cuanto al reconocimiento del médico, pues esto en la historia ha ido evolucionando, ¿no? Desde que Ortega dijo aquello de yo soy yo y mis circunstancias hasta el día de hoy, incluso más atrás, pues antes de la medicina paternalista, de ese médico que se preocupaba por el paciente, pues hemos ido evolucionando a un paciente mucho más informado, a un paciente que ya no te viene a la consulta contándote un constipado ni contándote una tos, ya lo que te viene es pidiéndote una radiografía porque él cree que necesita una radiografía. Entonces ahí nosotros, la medicina de familia, estamos quizás en una posición un poco más delicada que el resto de las especialidades médicas. No obstante, yo creo que no todo es oscuridad, sino que al fondo del cuarto oscuro se ve una luz, porque yo creo que hay muchísimos pacientes que hoy en día, cuando vienen al médico de familia, te vienen con el informe de especialista, te vienen con el informe o con cualquier cosa de un especialista que le haya dicho, y hay muchos que no se toman una pastilla hasta que a ti no te lo preguntan, o no se operan de un juanete hasta que a ti no te dicen, oiga, ¿usted qué piensa? ¿Me lo debo de operar? ¿No? Entonces, esto es importante. Yo creo que hay luz dentro de la oscuridad, si se puede decir. Muy bien. En lo de las rotaciones, la verdad que las rotaciones son muy variadas. Esto dentro de cada comunidad, no solo dentro de cada comunidad autónoma, sino yo creo que también dentro de cada unidad docente, que es en las diferentes partes en las que se divide la docencia de atención primaria en la comunidad autónoma. Las rotaciones pueden variar mucho de un año a año. Pensar que vais a rotar por servicios muy generalistas, medicina interna, incluso podéis tener la opción de rotar por geriatría, pediatría, etcétera, y también tenéis la oportunidad de rotar por otras especialidades médicas, desde cardiología, neumología, etcétera, etcétera. Pero yo aquí quiero destacar lo que os contaba antes. Es muy importante que el que elija familia tiene que estar seguro de que le gusta el centro de salud. La mayor parte de abandonos que hay dentro de la medicina de familia es porque bueno, no tengo otra cosa que hacer, me voy a meter aquí, en el centro de salud no me gusta mucho, pero es que te tiene que gustar, porque si no, yo, bajo mi punto de vista, creo que no vais a pasar esos felices años de vuestra vida que yo os comentaba al principio de la charla. Yo creo que vais a estar amargados. Entonces, yo creo que es muy importante que entendáis que el centro de salud es fundamental. Que luego que la urgencia a mí me apasiona, a mí el SAMUR, el SUMA, a mí me encanta. Yo es una opinión que es verdad que comparto, pero también comparto que lo más importante es el centro de salud. Luego, en cuanto al ranking, pues ya comentaba el año pasado que yo la verdad que aventurarme aquí a daros un ranking de lo que es la medicina de familia en toda España me parece demasiado osado, pues sobre todo por el desconocimiento. Yo creo que os tenéis que regir por unas directrices básicas. Es muy importante el saber las ventajas que tiene un hospital pequeño y un hospital grande. Yo creo que un hospital pequeño, yo fue lo que elegí, un hospital pequeño o mediano, como es el caso en Getafe, yo lo elegí y os digo por qué lo elegí. Yo elegí Getafe porque era un hospital que va a haber pocos residentes de especialidad, lo cual tengo dos grandes ventajas, que cuando yo rote en nefro, cuando yo rote en neumo o cuando yo rote en cardio, voy a estar inmerso en el servicio, voy a estar dentro de la actividad del servicio y voy a ser el residente de cardio de ese mes o el residente de neumo del siguiente mes. Es muy importante en la urgencia.
Hospitales medianos o pequeños, te formas muy bien en la urgencia porque tú lo ves todo. O sea, según entra, tú lo ves. Tú estás en primera llamada de casi todo. Esto es muy importante. O sea, es importante e incluso fundamental. Y esto en un hospital grande es mucho más complicado. Eso sí, yo creo que me parece que tiene muchísimo mérito salir de la urgencia del 12 de octubre, Ramón y Cajal, Gregorio Marañón, etcétera, etcétera, que salen compañeros estupendos. O sea, salir de esas urgencias y que aún así te siga gustando las urgencias, esa gente se van a comer el mundo, porque son gente súper preparada y es gente que su trabajo lo va a hacer estupendamente, no me cabe la menor duda. Entonces yo creo que eso es lo que os tenéis que centrar en cuanto a decir hospital pequeño o el hospital grande. En cuanto a elegir hospital, pues ya sabéis que medicina de familia, pues con nosotros siempre vamos a ir por nuestro lado. Ya lo veréis cuando rotéis, para las nóminas, para las fiestas. Atención primaria es como un mundo aparte. Están los del hospital y los de atención primaria. Pues ya empezamos desde el principio, en el ministerio. No elegimos por hospital, luego cuando tengamos la microreunión os lo explico un poquito más despacio, sino que elegimos por unidad docente. Eso hay que tenerlo en cuenta para tener una serie de precauciones a la hora de elegir el hospital que queremos. Y luego ya abajo os lo cuento. Luego también elegimos el centro de salud y el tutor. Esto no tiene ninguna ciencia, esto es suerte, esto llegas y esto es suerte. Esto no os tiene ni que agobiar en ningún caso. Y por último, que yo creo que ya hemos sacado la última diapositiva, esto es lo que os cuento un poquito. Yo pienso que por lo menos para la Comunidad de Madrid, el Hospital de Getafe y el Hospital de la Princesa, a mí me parecen que son dos hospitales que cumplen las características que yo os he contado. Yo elegí Getafe, hoy volvería a elegir igual. Si después de Getafe y la Princesa, yo creo que alrededor de Madrid en la periferia hay hospitales bastante buenos, en Móstoles, en Alcorcón, en Leganés, que también los debéis de valorar. Y luego, por último, bajo mi opinión personal, pues por lo que ya os he comentado, los grandes hospitales de la Almendra Central de Madrid. Es una opinión personal. Es algo que yo os transmito porque fue como elegí y es lo que sigo pensando actualmente. Y por lo demás, pues nada más, agradeceros vuestra atención, que ya son horas un poco intempestivas, ya estáis muy cansados, daros la enhorabuena por haber llegado hasta aquí, porque de verdad yo creo que lo peor ya lo habéis pasado, el MIR, eso es una tortura china, pero ahora ya disfrutar de las jornadas, disfrutar de hoy y ir a los hospitales, preguntar, empaparos, enteraros y disfrutar. De aquí a ahora, de verdad, tenéis que disfrutar, son 4 años o 5 los que hagáis otras especialidades maravillosos, así que sed felices y de verdad, estáis ante la mejor oportunidad que tenéis. Muchas gracias.